en una pieza clásica ya de la música venezolana tradicional y popular. Bueno, recordemos que es Enigmas del Poder y estábamos hablando en la última parte de nuestro programa de hoy. Bueno, habíamos empezado a pensar en qué consecuencias iba a tener esta elección de Kuczynski en el Perú. Sí. Ya Kuczynski parece que es el virtual ganador. Sí, sorpresivamente, porque hasta hace poco se pensaba que no se le podía disputar a Keiko Fujimori esta elección. Y la perspectiva es, en términos generales, para Perú, para la región, para lo que él significa, ya sabemos qué representa, qué pensamiento tiene, qué alineación va a conservar para el Perú. Por supuesto, va a conservar a Perú en lo que se llama la Alianza del Pacífico, junto con los gobiernos de México, Chile. La Alianza del Pacífico es algo así como el eje. Sí, es un eje, no queremos llevarlo del mal, pero es un eje que está pensado para contrarrestar, por supuesto. Pero que piense en el mal. Sí, y que está concebido para contrarrestar lo que es la sana influencia que primero empezó a ejercer Venezuela bajo el liderazgo, un muro de contención de lo que es el latinoamericanismo de inspiración bolivariana y chavista, por qué no decirlo, que se propagó en el continente en buena hora junto a líderes, no solamente el presidente Chávez, sino líderes como Lula, ¿Y qué pasó? Cruzó el charco, por cierto. Así, lo de España tenemos que atenderlo y empezarlo a atender desde ahora. Hemos recibido información bastante reciente, incluso lo de España, lo de Grecia, lo de Italia. Sí, pero específicamente lo de España, ya que lo mencionó José Jesús Villapelayo. Hemos recibido información bastante reciente no solamente sobre encuestas de opinión, sino personas que tienen capacidad de análisis político, que están muy atentas a la realidad española y que acaban de llegar de España y nos reportan que hay realmente un temor muy grande, fundado porque hay encuestas, de que el partido Podemos, que ahora está aliado con la Izquierda Unida, ha subido, pero como la espuma, en las encuestas de opinión, y ya desplazó, eso sí se sabe públicamente, al PSOE, y no sería extraño, a lo mejor no pasa, que incluso pudiera sacar más votos, lo cual sería una revolución política en España, que el Partido Popular. Lo cierto es que saque o no, la conformación... El Palacio de la Moncloa está temblando. Bueno, no solamente eso, yo creo que las élites políticas españolas y un poco lo que pasó en Venezuela, salvando las distancias, cuando el presidente Chávez ganó las elecciones en 1998. A lo mejor no es de esa misma contundencia, puesto que el sistema político español es distinto, y entonces se sabe que... estaba imaginando haciendo sus maletas. No, pero tienen que ahora... Lo que sí es incuestionable es que Podemos no puede ser ignorado, y no puede ser ignorado menos para la conformación del nuevo... para la elección del nuevo presidente del gobierno español, que se tendrá que negociarse, elegirse una vez que se cumplan estas nuevas elecciones. Podemos va a salir fortalecido sin ninguna duda. El Partido Popular muy presumiblemente va a bajar en su votación, lo mismo que el PSOE. El Partido Ciudadano se ve muy desdibujado, que era la otra opción que habían forjado estas élites políticas tradicionales, como para darle un nuevo rostro juvenil es que Gilberto, mira, al conservadurismo español del Partido Popular. El PSOE fue incapaz, realmente incapaz, ni de formar un gobierno con la derecha, lo cual nunca lo tuvieron planteado. No sé si por razones de orgullo, porque la verdad es que en el fondo se parecen bastante, o razones formales o de imagen, así como tampoco fueron capaces de formar un gobierno con quienes serían o hubieran sido sus aliados naturales. Estamos hablando del partido Podemos, estamos hablando de la Izquierda Unida y de un conjunto de pequeños partidos nacionalistas que tienen también un peso específico dentro del Parlamento español. Así es que esta impotencia que realmente ha demostrado y ha manifestado
el señor Sánchez, como dirigente máximo del PSOE, ha impactado realmente la conciencia y el pensamiento de los españoles, quienes no ven en él, por supuesto, una salida. Yo creo que nadie ve una salida ya en el PSOE, ni siquiera el rey de España, y creo que finalmente el nuevo gobierno español va a estar liderado por el partido Podemos, por esta alianza, esta nueva alianza del partido Podemos y de Izquierda Unida. Bueno, sí, claro, Eso esperamos. no es No es factible, fácil, claro. no es factible que sea el presidente, no es fácil, no solamente no es fácil, por supuesto que por muchos votos que saque el partido Podemos, aliado en esta vez con Izquierda Unida, jamás va a tener más del 50% de la representación, claro, que le va a permitir hacer un gobierno ellos solos. No, siempre van a necesitar una alianza, pero eso es obvio. Pero y lo aclaramos porque, claro, en Venezuela tenemos un sistema político muy distinto presidencialista, que no la presidencia del gobierno no sale en una negociación de los factores políticos en el Parlamento, y entonces es necesario pero yo creo que aclarar esto. ¿Ah? Yo creo que esta alianza, se llama Unidos Podemos, ¿no? Va a tener la fuerza, Gilberto, como para lograr... ser un factor determinante en el nuevo gobierno. Sí. ¿Así es? Sí. Claro, eso es la tendencia que se ve. ¿Cuándo son las elecciones exactamente? El 26 de junio. El 26 de junio. Vamos a estar atentos y hacer los comentarios pertinentes. Pero hay un... ¿ah? No, te iba a decir que hay también un partido en Italia que está sonando. No recuerdo ahora el nombre. Es un partido nuevo. No, hay nuevas realidades políticas en Europa y todo es muy fluido. Que también está muy influido, digamos, por las ideas latinoamericanistas, chavistas. Y lo mismo pasa en Islandia, en Francia, en Alemania. Se están levantando por todos lados partidos de esta naturaleza. Sí, alternativas políticas. Pero queríamos señalar, en el contexto de este mismo comentario con relación a España, pero con relación a toda Europa, percibimos, y esto incluso se puede documentar y exigiría, por supuesto, no un programa especial, pero una consideración mucho más larga, la apertura de al menos dos tendencias en el seno de lo que se llama la socialdemocracia internacional, y concretamente incluso de la internacional socialista. El hecho de que sean actitudes distintas, la del expresidente Rodríguez Zapatero con relación a Venezuela, con relación a la manera en que está encarando el posible diálogo político en nuestro país, a la que manifestó un copartidario de él en el PSOE, como Felipe González o otros dirigentes del PSOE, revela no una divergencia de opiniones alrededor de Venezuela en el seno del PSOE español, sino revela una divergencia, no sabemos qué tan profunda, hay que explorar esto con mucho más detalle, dentro de no solo la Internacional Socialista, sino de la socialdemocracia. Esto se está reflejando incluso en los Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata, en la Casa Blanca, en los centros de poder, en las instancias institucionales de la administración Obama, se refleja esto. Por cierto, no solamente con relación a Venezuela, con relación a Clinton es la candidata. Ya formalmente. Del Partido Demócrata. Sí, pero, claro, porque aun cuando... La primera candidata mujer en la historia de los Estados Unidos. Bueno, decíamos que este tema queda planteado para futuros análisis en Enigmas del Poder y en otros espacios sobre qué es lo que está sucediendo, cuáles son las placas tectónicas que se están removiendo en instituciones políticas, en espacios de poder político como es la socialdemocracia internacional y en concreto la internacional socialista, pero no solamente ahí, también en todo lo que son los espacios de poder financiero, militar, diplomático, político, mundial, se está verificando la existencia de tendencias encontradas, incluso opuestas, que están haciendo más complejo las posibilidades del análisis del contexto internacional y de la geopolítica. Sí, cada vez parecían más homogéneos parecían más homogéneas las ideas
el pensamiento de la socialdemocracia algunos años atrás, digamos previos a la aparición del nuevo paradigma latinoamericanista, de la aparición, del surgimiento, del advenimiento del comandante Hugo Chávez en América Latina, parecía más homogénea, parecía que bajo la mente, bajo el cerebro, digamos, del Partido Demócrata, parecía que desde las altas esferas del pensamiento y de la dirigencia del Partido Demócrata se estaba gobernando la socialdemocracia mundial. Y esto para nosotros es indudable, es decir, y más allá del Partido Demócrata, desde las élites y las familias que controlan estos partidos. Y lo que hemos visto, como ha dicho Gilberto, es un quebrantamiento de esa homogeneidad en el pensamiento socialdemócrata, precisamente por la irrupción y el advenimiento de un conjunto de actores que han creado un nuevo paradigma y el rompimiento, la fractura del sistema. Sí, es que estamos viendo singularidades, novedades, ¿no? El gobierno, José Manuel García Margallo, el canciller español, vimos como recientemente se utilizó el Consejo de Seguridad español como un espacio para amedrentar a Venezuela. Entonces ayer aboga por un diálogo entre las partes en Venezuela. Son movimientos que exigen explicación, un tanto lo que pasó con el presidente Macri de la Argentina, que parece que esa señal no la captó el presidente de la Asamblea Venezolana, Henry Ramos Ayub, que todavía anda diciendo que va a hablar en la Organización de Estados Americanos. Bueno, pero lo que queríamos señalar aquí es que él no entendió la acción diplomática, en este caso del presidente Macri de la Argentina, como jefe de las relaciones exteriores de su país, que dictó el comportamiento que tuvo en el seno de la OEA y se permitió criticarlo y decir que ahora lo iba a llamar micro a Macri y que además de eso lo consideraba un hipócrita, lo dijo de una manera indirecta o muy directa. No capta esa señal de cambios que hay en la conformación del poder mundial, no en la conformación del poder mundial, sino en las estrategias que tienen las diferentes instancias del poder mundial para enfrentarse, en este caso, a un tema como el tema de Venezuela. Se ve que hay cambios y hay que saber percibir estos cambios, dar cuenta de ellos y afinar los análisis para no quedarnos en simplemente Gilberto, utilizar unas categorías gruesas que no nos permiten entender los acontecimientos. Este señor Ramos Ayub nada entiende. Desde el momento mismo en que él tomó la decisión de sacar los retratos, los afiches, la figura del comandante Hugo Chávez y también la del libertador Simón Bolívar, del Palacio Federal Legislativo, de las oficinas administrativas también. Desde ese mismo instante, eso lo podríamos decir que es un momento que marca la aparición del verdadero rostro de este señor, quien verdaderamente es incapaz de entender los cambios, las transformaciones y también este cambio de paradigma, no solamente en Venezuela, sino como hemos venido diciendo, en toda América Latina. Así es que él diga eso del presidente Macri o de la política internacional argentina no nos extraña para nada. Sí, por otra parte también se percibe una tendencia en ciertas instancias de poder en espacios a darle beligerancia y capacidad de terciar en todo este tema venezolano a una institución como UNASUR, en
incluso este comentario que habíamos hecho sobre estas declaraciones recientes del gobierno español por voz de su canciller, mencionan a UNASUR. En la declaración de la OEA se menciona a UNASUR. Pero al mismo tiempo está sucediendo una cosa bastante reveladora, que ya denunció en su momento la presidenta Dilma Rousseff, que es el intento de pasar de contrabando la idea de que nuestros regímenes políticos, nuestros sistemas políticos, mejor dicho, en nuestra América Latina son parlamentarios y no presidencialistas. Ahora quiere hacerse presentar que los parlamentos y las asambleas legislativas y los congresos pueden sustituir eventualmente al Poder Ejecutivo. Por eso es que también nos habíamos detenido a pensar en la forma en que funciona el sistema político en un país como España, donde es un país donde el sistema parlamentarista. Sí, como en Italia, como en muchas partes de... Sí, en Gran Bretaña, etc. Como en Gran Bretaña, que es el clásico, ¿no? Entonces, Dilma Rousseff en su momento se vio obligada en diferentes oportunidades en aclarar eso, inclusive al público europeo, ¿no? A la opinión pública europea. Brasil no es un país parlamentarista, Brasil es un país presidencialista por su sistema político. Claro, por eso es que les cuesta entender la noción de golpe de Estado cuando un poder público utiliza sus capacidades, su poder, para sacar, en este caso, el poder legislativo, para sacar del gobierno a un presidente electo, ¿no? Sí, claro, en los Estados Unidos eso no debería ser ningún problema porque en los Estados Unidos no solamente es un país presidencialista, aunque el Parlamento, el Congreso es sumamente importante y ellos siempre están hablando de capaz de hacer un impeachment, ¿no? Como sí, el que efectivamente sucedió con el presidente Clinton. Claro, pero eso es muy excepcional. Y bueno, fracasó el del presidente Clinton. Y no llegó a plantearse el del presidente Nixon porque renunció antes, ¿no? Pero eso es excepcional y además de eso, pero en los Estados Unidos sí tienen capacidad de entender perfectamente cuál es el papel del Parlamento o del Congreso y cuál es el papel del Ejecutivo, ¿no? Y están muy acostumbrados a que haya divergencias importantes y orientaciones. La orientación del presidente Obama es muy distinta de la mayoría republicana que controla en este momento el Congreso de los Estados Unidos. Y ellos conviven, y eso pasa en Francia frecuentemente. Una cosa es en la Asamblea Nacional Francesa, la mayoría política, y muchas veces otra la orientación política del presidente. Bueno, a veces, y conviven con eso. A veces en los Estados o habitan, como dicen los franceses. A veces en el Parlamento o en el Congreso estadounidense sí habitan, pero habitan también a veces forzadamente. No, pero ellos están acostumbrados a procesar esas diferencias. En Venezuela eso no debería ser o sea, no debería hablarse de crisis política por eso. No, por supuesto. Ahora hay otros temas también que no sé si ya estamos, nos faltan algunos minutos, quizás deberíamos volver un poco sobre la situación, volver a mencionar el marco general que está gobernando la situación en nuestro país, que es el de este asedio del que estábamos hablando al principio. José Jesús había comparado, en la práctica es un bloqueo. A mucha gente se le escapa y se ha repetido mucho en los últimos días y semanas, pero vale la pena siempre reiterarlo, que esta declaración del gobierno de los Estados Unidos de considerar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria tiene una letra chiquita, ¿verdad?, que especifica lo que en la práctica son sanciones de tipo comercial y de tipo económico y de tipo financiero que las han venido ejerciendo y realizando desde hace tiempo. Sí. Hay otros temas que se nos han quedado, lamentablemente por razones de tiempo se nos tienen que quedar. Por ejemplo, Evo Morales, el presidente Evo Morales, acaba de denunciar un analista de la talla de Neil Nicandrov, que escribe regularmente publicaciones en internet, va a ser sometido, y ya está siendo sometido, como sabemos, ¿no?, también a un esfuerzo de desestabilización por parte de los poderes mundiales. La intensidad de las operaciones destinadas a desalojar del poder a
al presidente Evo Morales está ahí planteado, se están barajando todas las opciones, incluido, dice Nicandrov, su eliminación, su liquidación física, la de Evo Morales. Alerta en definitiva este comentarista, este analista, que en Washington se tiene prisa, por alguna razón, con Bolivia. La razón es la precisa, o una de ellas, ¿no? Que es lo que ellos consideran una exitosa expansión china en Bolivia. Bueno, estamos finalizando, como dijimos, Enigmas del Poder, y este es un tema que se las trae. Por lo tanto, vamos a posponerlo para ser analizado en ulteriores programas de nuestra serie de Enigmas del Poder. Pero en principio debemos decir que este tipo de situaciones, como las que está denunciando Nicandrov en Bolivia, no hace más que ejemplificar nuestro contexto general que siempre tenemos presente en Enigmas del Poder, que es que estamos librando o en presencia o estamos siendo protagonistas y participantes de un conflicto mundial, global, como se dice en otro lenguaje, en otra clave, habría que decir, estamos en guerra, Venezuela. Estamos en guerra, Venezuela. Bueno, vamos a finalizar entonces nuestro programa de hoy. A nuestros queridos usuarios y usuarias de Enigmas del Poder y del canal musical de Radio Nacional de Venezuela, nos despedimos deseándoles lo mejor. Fue una producción del Grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, Producto Nacional Independiente 2189. Enviamos nuestro saludo cordial a la directora general del circuito, Isbemar Jiménez, al jefe del canal musical, Randolph Borges. En los controles estuvo Rafael Díaz e Indira Ceballos, en la coordinación de cabina Daisy Pérez, y entonces nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. El poder ha llegado a su final sobre todo.